Primero que nada, antes de compartirles el tema que nos toca hoy del estudio que venimos viendo, quería contarles a las amigas que quizás nos visitan por primera vez o que están escuchando por primera vez, que nosotras hace unas semanas atrás empezamos a estudiar un libro que se llama Mentira que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son estas mentiras y cuáles son estas verdades? Bueno, todo empezó en el Génesis, ¿sí? Al inicio de la creación, cuando Satanás se le presenta a Eva, y Eva cree la mentira. Nos dice la Biblia ahí en Génesis que Eva, al creerle la mentira a Satanás, hizo que la relación del hombre con Dios se rompiera, ¿sí? Y no había manera de restablecer esa relación. Por eso, por el pecado que entró al hombre en ese momento, de ahí en más estamos todos separados de Dios porque todos somos pecadores. Pero quería contarles a las personas que están conectadas por primera vez que Dios, que es misericordioso y que nos ama tanto, envió a su Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz y cargara ese pecado que nos correspondía a cada uno de nosotros, que lo cargara Él y que Él pagara ese precio. Así nosotros podemos tener nuevamente una relación con Dios, ¿sí? Que eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos llegar a Él, pero el pecado no nos deja. Sin embargo, si nosotros creemos esto, si creemos que Dios envió al Señor Jesús para morir por mí en la cruz, lo creemos en nuestro corazón, como dice la Biblia en Romanos, y creemos que Dios le levantó de los muertos, podemos ser salvos, ¿sí? Porque nos dice ahí en Romanos 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo único que hay que hacer para restablecer esta relación con Dios es creer en Jesús, ¿sí? Creerle y decirle a Él que creemos en Él y que invitarlo a que Él entre en nuestro corazón, ¿sí? Así podemos tener una relación con el Padre. Ahora sí, que dije esto, vamos a ver que yo me atreví a cambiar un poco el título, ¿sí? Del libro. Y puse mentiras que las mujeres creemos y la verdad que nos hace libres. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a todas, ¿sí? A las que llevan muchos años en la fe, a las que son quizás nuevitas, ¿sí? Que hace poco aceptaron al Señor en su corazón, a las que son mamás, a las abuelas, a todas nos pasa que nos creemos muchas veces las mentiras de Satanás, ¿sí? Y hoy vamos a ver el tema que nos toca, que es mentiras que creemos acerca de las prioridades. Cuando esta semana me dispuse a estudiar puntualmente sobre esto, porque, bueno, hoy en realidad le tocaba a Susi, ¿no? Su tema. Y Susi me escribió hace un par de semanas y me dijo que ella no podía hoy, entonces si yo podía dar mi tema. Y entonces yo venía re tranqui ya. Dije, bueno, tengo todo el tiempo, tengo más tiempo, venía estudiándolo tranqui y ahí me tuve que un poco acelerar. Y cuando veía este tema puntual, no saben lo difícil que fue para mí este tiempo, porque se vieron trastocadas estas prioridades. Es cierto que Dios nos demanda siempre las verdades que nosotros conocemos, pero parece que cuando nos disponemos a aprender sobre un tema puntual, nos demanda con más fuerza, ¿no? Es como que nos dice, a ver, ya que estás estudiando y aprendiendo de esto, ponelo en práctica. Y fue un poco difícil para mí esta semana con este tema de las prioridades. Todo esto las mentiras de Satanás, como vimos al principio, empezaron en el huerto del Edén, ¿sí? Cuando Eva escuchó la mentira, primero la escuchó, la creyó y actuó conforme a eso, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy en día también con nosotras. Nosotras muchas veces escuchamos las mentiras, las creemos y actuamos así. Y la primera mentira de este estudio acerca de las prioridades es que no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Esa es una mentira que Satanás pone a veces en nuestra
en nuestra vida para hacernos caer. Si no olvidemos que Satanás es el padre de mentiras, y él está buscando en todo momento hacernos caer, ¿sí? Tiene estrategias, no descansa, está todos los días con una estrategia nueva para buscarnos a ver en qué área de nuestra vida estamos débiles para meterse por ahí, ¿sí? Y esta mentira, no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Yo pensaba, cuando empezó el tema este de la cuarentena, allá por marzo, que todavía no nos imaginábamos que íbamos a llegar a septiembre, ¿no? Con estas limitaciones que tenemos, y que cambió toda nuestra vida, ¿no? La nueva normalidad, como le dicen entre comillas. Al principio, a mí, por ejemplo, me pasó la primera semana que dije, listo, voy a hacer todo lo que con la rutina diaria no podía hacer. Por ejemplo, no sé, ordenar placares, sacar ropa que no uso, tirar papeles que no sirven, limpiar vidrios, que a veces vamos pateando la limpieza de vidrios de nuestras casas, un montón de cosas que quería hacer en ese tiempo, sin saber que iba a durar tanto esta de la cuarentena. Al principio nos preocupamos en hacer un montón de cosas, ¿sí? Cosas que íbamos posponiendo con esta rutina, con la rutina diaria que veníamos. Pero después que pasó el tiempo, nos dimos cuenta que esta nueva normalidad, entre comillas, nos atrapó, ¿sí? Y parece que ni siquiera estando encerradas en nuestras casas nos alcanza el tiempo, ¿sí? A veces llegamos incluso a esta reunión agotadas, y ya hasta en nuestras caras se nota, ¿no? Lo agotada que estamos. Es como que esta nueva rutina igual nos absorbió, ¿sí? Este tiempo de pandemia. Y cuánto más con toda la incertidumbre que vivimos. Les voy a leer, leía en un diario hace poco que comentaban sobre esta situación que estamos viviendo ahora. Y dice, ¿dónde lo tengo? Acá está, un diario argentino. Dice que estamos viviendo una epidemia de enfermedad mental y que nuestros estados cambian constantemente, ¿sí? Y es algo real que nos pasa. Y el vicepresidente del Centro de Ciencias del Comportamiento Humano de Estados Unidos dijo, creo que un efecto enorme con el que la gente está lidiando es la pérdida de control. Todas las cosas que antes controlábamos sin pensar, ahora nos damos cuenta que están limitadas. Y también dijo que la incertidumbre es uno de los mayores inductores de ansiedad, ¿sí? Esto lo dijo un estudioso del comportamiento humano. Y es cierto, ¿no? ¿Cuánta ansiedad tenemos al no saber qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ¿cuándo termina la cuarentena? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ni el presidente sabe cuándo va a terminar la cuarentena, ¿sí? Me ponía a pensar también nosotras cuando salimos disfrazadas, que tenemos que llevar el barbijo, que el alcohol en gel, y un montón de cosas para salir a comprar, quizás, sí, cosas que antes no hacíamos. Pero esto también a veces nos provoca ansiedad. Incluso cuando encontramos a alguien en la calle, a alguien que queremos, no sabemos por ahí cómo reaccionar. Si lo queremos abrazar, pero sabemos que no podemos, y todo esto nos hace que tengamos incertidumbre, ¿sí? Que tengamos ansiedad en nuestra cabeza. Como les dije, todas estas mentiras Satanás aprovecha, ¿sí? Para hacernos caer y que con estas mentiras nosotros nos alejemos de Dios. Yo les voy a mostrar acá, en Juan 17:4, si quieren buscarlo, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estas palabras son del Señor Jesús, ¿sí? Nosotras, desde que se inventó el reloj, algunos dicen que fueron los egipcios, otros los babilonios, desde que se inventó el reloj tenemos 24 horas, todas, ¿sí? Las que son mamás, las solteras, las que estudian, las que trabajan, todas tenemos 24 horas, ninguna tiene ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿sí? Todas tenemos ese tiempo. Y el mismo Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, también tenía 24 horas. Y vivió, podemos decir, poco, solamente 33 años. Pero el Señor Jesús, a lo último de sus días, dijo,
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahí está la clave, ¿sí? El Señor Jesús hizo lo que Dios le mandó que hiciera. No hizo lo que quizás la gente esperaba que él hiciera, o no hizo lo que Pedro le pedía que hiciera, o su mamá le pedía que hiciera. No, él hizo la obra que Dios le dio que hiciera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras también, como hijas de Dios, ¿sí? Detenernos en hacer lo que Dios me está pidiendo, no lo que yo quiero o lo que los demás me están demandando, sino primero lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces, la verdad que se desprende para atacar esta mentira es, tengo todo el tiempo necesario para cumplir con todo lo que Dios me ha encomendado, ¿sí? Dios me dio 24 horas, me da 24 horas por día para cumplir la obra que Él me dio, la obra que Él puso en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y esta obra no es igual para todas, porque no es el mismo llamado que tiene quizás una mujer que está casada y tiene hijos que el que tiene una chica soltera, ¿sí? Hoy. Son distintos, pero lo importante es saber que tenemos que cumplir esa obra, la que Dios nos pidió que hagamos. Y miren que dice también, que me diste, que yo lo puse ahí en mayúscula. Me diste, le dice a Dios el Señor Jesús. Porque Dios nos dio justamente una obra única y especial a cada uno, ¿sí? La obra que Él me dio a mí no es la misma que le dio para hacer a mis hermanas, ¿sí? La obra que Él me dio a mí no es la misma que le dio a mis amigas. Para cada uno de nosotras es una obra única y especial, ¿sí? Entonces tenemos que siempre tener presente esto y no atormentarnos con esas ideas que Satanás quiere hacer y meternos de que no vamos a poder con todas las cosas, de que, uy, mirá, no alcanzaste a hacer esto con tu hijo, no alcanzaste a hacer esto con tu marido, no, porque tenemos que cumplir lo que Dios nos pidió que hiciéramos, ¿sí? Cumplir primeramente con la obra que Él nos dio. Siguiendo con estas mentiras, vamos a ver la segunda. Dice, ¿puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración? Uy, dice Macana yo. Ahí. ¿Puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra? Va, se me va. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Qué importante que es la oración y la lectura de la palabra, ¿no? Apartar ese momento único y especial de comunión con el Padre. El miércoles pasado, en la reunión de oración, veíamos algo acerca de la oración, ¿sí? Marce nos compartía sobre este tema tan importante y qué poderoso que es este regalo que Dios nos dio de la oración, de poder llegar a Él. En la antigüedad, por ejemplo, los sacerdotes, para poder entrar a la presencia de Dios, tenían que cumplir con un montón de cosas que Dios había dejado en las leyes, ¿sí? De todo. Si no entraban de esa manera como Dios había dicho, podían hasta morir, ¿sí? En la presencia de Dios. Y nosotros hoy, en este periodo de la gracia, tenemos la libertad de acercarnos a Dios, ¿sí? Hablar con Él, y a veces no tenemos en cuenta la importancia de esto, no le damos la importancia que tiene, ¿sí? Este privilegio que Dios nos da de poder hablar con Él en todo momento, en cualquier situación. Incluso a los nenes, cuando a nosotras les enseñamos que cuando aceptan al Señor, lo primero que tienen que hacer es, les decimos, son como una plantita, que necesitan ser regadas y necesitan el sol. Bueno, nosotros en nuestra vida también necesitamos, para poder crecer y vivir, orar y leer de la palabra. Es lo primero que aprendemos cuando aceptamos al Señor, pero a veces no le damos la importancia que realmente tiene esto, ¿sí? Lo decimos, porque nunca nadie dice esta mentira, ¿sí? Tener una vida que, perdón, volvemos para atrás. Puedo arreglármela sin consagrar tiempo en la oración y el estudio de la palabra. Nadie lo dice, o sea, nadie se detiene a decir, ay, no necesito de Dios, no voy a orar ni voy a leer hoy, porque nos da miedo, ¿no? Nadie se atreve ni siquiera a reconocerlo, pero a veces nuestras actitudes demuestran que eso es lo que hay realmente en nuestro corazón, porque podemos pasar todo el día y no hemos apartado un momento de oración y de lectura de la palabra.
Entonces nuestros actos están demostrando que esta mentira está en nuestra mente, aunque no la decimos en voz alta. Ahí en Mateo 26:39, que yo se los escribí, el Señor Jesús también nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas fueron palabras del Señor Jesús estando cerca de la crucifixión, ¿sí? Ahí al límite de ser crucificado. Y él aún en ese momento tan difícil nos dice que oró, ¿sí? Orando y diciendo, Padre mío, aún en esa situación tan difícil, el Señor Jesús oró y buscó a su Padre Celestial, ¿sí? Le dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Además de buscar la voluntad de Dios, él lo estaba buscando. Entonces, si el Señor Jesús, siendo sin pecado, siendo el Hijo de Dios sin pecado, necesitaba de este tiempo, necesitaba orar con el Señor en todo momento, ¿cuánto más lo necesitamos nosotras, que somos pecadoras salvadas? ¿Sí? Si el Señor Jesús nos está demostrando que necesitaba hablar con su Padre constantemente, ¿cuánto lo necesitamos nosotras? ¿Cuánto más? ¿Sí? Hablar con nuestro Padre. Y en la Biblia, como veíamos el miércoles, tenemos un montón de ejemplos. Abraham, Moisés, José, David, ¿sí? Muchos salmos que dicen que David hablaba con Dios, ¿sí? Un montón de ejemplos de hombres de fe que buscaban ese momento de intimidad con Dios. Y incluso Daniel, ahí en Daniel nos dice que cuando los sátrapas, los gobernadores que el rey Darío había elegido para que gobernasen, querían buscar ocasión para que Daniel cayera, nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y me gusta cómo dice la NTV. Miren, dice la NTV que Daniel oraba siempre. Ahí cuando habla de esto que le estaba contando, nos dice que Daniel oraba constantemente. O sea, era algo que lo hacía siempre, ¿sí? Y mismo el Señor Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, oraba en todo momento. Marce nos dijo un montón de textos que están en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, donde encontramos que el Señor Jesús incluso a veces hasta se apartaba, ¿sí? Iba a un lugar apartado, a un monte, para buscar ese momento de hablar con su Padre, ¿sí? Para buscar la comunión íntima con Dios. Y incluso hasta los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, y ahí fue cuando el Señor nos deja a todos el Padre Nuestro, ¿sí? Pero miren el testimonio que daba el Señor, de orar en todo momento, que hasta la gente que estaba con él le dijo, pero decinos cómo se hace, cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y ahí el Señor Jesús les dice el Padre Nuestro. Después vemos también que es necesario leer de la palabra de Dios. Como les decía, son cosas que a veces no las decimos, no, yo no necesito leer la Biblia, pero son cosas que nuestro comportamiento están demostrando que no le estamos dando el lugar que corresponde, ¿sí? Que no lo tenemos como prioridad en nuestra vida. Si yo les digo que hagan una lista con todas las cosas que tienen que hacer mañana, capaz que agarran un papel y una lapicera y empiezan a escribir, y nunca escriben orar, leer la Biblia, ¿sí? Empezamos a hacer un montón de cosas en cuanto a otras, a cosas de nuestra vida, que son lícitas, ¿sí? Que no son malas, pero que no es lo importante, no es el tiempo de oración y el estudio de la palabra de Dios. En cuanto a la palabra, también el Señor Jesús nos deja el mejor ejemplo, y ahí lo cantábamos también. En Mateo 4:4, cuando Satanás viene queriendo tentar al Señor en el desierto, el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos lo esencial que es esto para la vida misma, ¿sí? La palabra de Dios. Lo esencial que el Señor Jesús se lo dijo al mismo diablo, ¿sí? Que esto en realidad es lo esencial de la vida, ¿sí? La palabra de Dios. Y vamos a ver, ahora sí les voy a pedir que busquen Lucas 10, 38 al 42.
Bueno, acá es cuando el Señor Jesús va a la casa de Marta y de María. ¿Sí? Una historia que todas seguramente reconocemos, ¿no? Y que cuando hablamos de lo importante, siempre lo primero por ahí que se nos viene a la cabeza es justamente esto, ¿sí? La casa de Marta y de María, donde el Señor Jesús fue. Y dice, el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Acá vemos a María, a Marta y a María, ¿sí? Y vemos dos posturas. Primero está Marta. Marta apurada, como muchas de nosotras a veces. Como muchas de nosotras llegamos hoy hasta esta hora, ¿sí? Con un montón de cosas. Que ahí el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, preocupada estás con muchos quehaceres. La versión Reina Valera 1960 dice turbada. ¿Cuántas cosas debe haber tenido Marta así en su cabeza que estaba turbada? ¿Sí? Me imagino también como muchas de nosotras hoy en día, en esta época, con ansiedad, ¿sí? Con una lista de muchas cosas para hacer que parecía que no le iba a alcanzar el día, y Marta así estaba, turbada con muchas cosas. Pero el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ahí está la otra postura, ¿no? La de María. Está bien, Marta estaba haciendo cosas de nuevo, lícitas, no eran cosas malas. Marta no estaba haciendo nada malo, ¿sí? Estaba haciendo algo bueno, pero estaba prestándole atención y dándole importancia y gastando energía en esas cosas y no en lo verdaderamente importante, que era escuchar al Señor en ese momento, ¿sí? Sin embargo, María sí. Y el mismo Jesús, cuando Marta se queja, le dice, María ha escogido la buena parte. Y también ahí me gusta como dice la NTV, no sé si alguna la tiene. A ver, la NTV dice así. Les leo las dos partecitas, y esta que vamos a comparar, en donde el Señor le dice que una es necesaria, y la otra, que sería Lucas 10, 41 y 42. En la NTV dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás tan preocupada e inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Así dice la NTV, ¿sí? María estaba con el enfoque correcto, ¿sí? Estaba ahí a los pies del Señor. Miren que estaba a los pies del Señor, hasta su postura nos muestra que lo único que quería hacer María era estar lo más cerca del Señor para poder escuchar su palabra. Y nosotras también, ¿sí? Quizás no podemos estar de rodillas, pero sí esto nos lleva a pensar en la actitud que tenemos que tener, de que todos nuestros sentidos estén a los pies del Señor, ¿sí? Espiritualmente hablando, que todos nuestros sentidos estén ahí, que estemos con toda nuestra energía puesta en escucharlo solamente a Él, ¿sí? Que nada nos estorbe, que nos propongamos en nuestro corazón de ver lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Bueno, este ya lo vimos cuando el Señor le dijo a Satanás, y de acá se desprende la verdad. La verdad es que no puedo convertirme en la mujer que Dios espera de mí, a menos que consagre tiempo en orar y leer de su palabra, ¿sí? Una relación íntima con Dios. Imagínense que nosotros podemos incluso hasta estar llena de actividades de la iglesia, ¿no? Llena de cosas, pero si anteponemos eso antes que nuestra comunión con Dios, es como que estamos servidas en bandeja, ¿sí?
para que Satanás actúe ahí, tratando de poner esta mentira en nosotras de que nos podemos arreglar solas sin dedicar el tiempo a la oración y a la lectura, ¿sí? Estamos así serviditas para que Él venga, interfiera en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿sí? Como hijas de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Satanás es el padre de mentiras. Él va a buscar por todos lados tratar de engañarnos, ¿sí? Está preparando una artimaña nueva cada día para hacernos caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de realmente tener el enfoque correcto, de buscar lo que Dios quiere, de buscar la comunión íntima con Él, en oración y en la lectura de su palabra, ¿sí? Vieron que hoy la modernidad nos dice, por ejemplo, que para buscar el equilibrio mental tenemos que vaciar nuestras mentes, dejarla en blanco, no pensar en nada, pero Dios nos dice todo lo contrario, nos dice que nos llenemos de su palabra, ¿sí? En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Nos está diciendo que meditemos en la palabra de Dios siempre, de día y de noche, ¿sí? Que no nos dice que dejemos nuestra mente en blanco como el mundo, nos dice que nos llenemos de la palabra de Dios. En los salmos también, David en muchos salmos dice que él meditaba en la palabra de Dios. En el Salmo 119:72, por ejemplo, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En el Salmo 104:34 dice, dulce será mi meditación en él. Y así muchos pasajes que nos muestran lo importante que es su palabra en nuestras vidas, ¿sí? Porque si no conocemos a Dios, si no sabemos lo que Él quiere para nosotras, Él no va a poder influenciar en nuestras vidas. Tenemos que conocerlo para poder ser profundamente influenciadas por Él, ¿sí? Tenemos que conocer lo que Dios dice, lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Él espera de mí que yo haga. Entonces es muy importante que realmente consagremos este tiempo, que busquemos ese lugar apartado, que no es imposible. Si el Señor nos está dando estas herramientas, quiere decir que no es imposible. Quizás decimos, ay, no tenemos tiempo para apartar para orar, ¿sí? Pero nos pasamos hablando con nuestras amigas 2 horas capaz, ¿sí? O, no sé, las que tienen novio, capaz que con su novio pasan un montón de horas, y con el Señor no podemos apartar ese tiempo. Pero si el Señor nos está diciendo, es porque tenemos que hacerlo, y vamos a disponer de ese momento para apartarnos. Que podamos ser como María, ¿sí? Estar siempre dispuestas a escuchar al Señor. Que dejemos de prestarle atención a las cosas que quizás no son malas, pero que nos están quitando el tiempo de comunión y de poder hacer crecer nuestra relación íntima con Dios. Y después, vamos a ver, otra mentira. Tener una vida exitosa que no se alinea con el llamado de Dios para mi vida. Esta medio que la parafraseé, ¿sí? Del estudio. No lo dice puntualmente así, pero yo tomé esta idea de lo que fui leyendo. Una vida exitosa que no se alinea con el llamado de Dios. A veces por este mundo, ¿sí? Por este tiempo que estamos viviendo, estamos escuchando tantas cosas que poco a poco, de tanto escucharla, a veces le damos lugar, ¿sí? A todo esto. Por ejemplo, la cultura femenina nueva, ¿no? Que está ahora tan en boga y tan actual, ¿sí? Este tiempo, este momento de la mujer en donde se les manda a la sociedad que las mujeres estén empoderadas, ¿sí? Se habla del empoderamiento femenino, se habla del feminismo, y de cuántas cosas que están totalmente en contra de lo que Dios dice, ¿sí? Y a nosotras que somos hijas de Dios y que tenemos verdades bíblicas, a veces nos tratan de, no sé, anticuadas, lo mínimo. Nos dicen retrógrada y de ahí para atrás un montón de cosas, ¿sí? Pero nosotras no tenemos que dejar influenciarnos por eso. Hoy en día a la mujer también se le exige mucho, quizás, ¿sí? Y perdemos nuestro enfoque, perdemos que en realidad nuestra vida tiene que estar alineado con el llamado de Dios. Perdemos esto de vista y muchas veces vamos dejando de lado a Dios
por tener una vida exitosa, ¿sí? Pero Dios nos llamó con un propósito a cada una. Me gustó que también hace unas semanas atrás Mati compartía en el grupo de la iglesia y en el de jóvenes como una postal, ¿sí? Que hablaba de la mujer virtuosa. Y yo saqué ahí algunas cositas. A ver si lo puedo ver. Acá. Miren lo que decía esto que nos compartía Matías de la mujer virtuosa, de cómo tiene que ser, ¿no? Una mujer con base bíblica, porque ahí tenemos todos los textos de lo que Dios nos pide, de cómo tenemos que ser nosotras. Por ejemplo, dice, su belleza está en su rostro, no en su erotismo. En Cantares 2.14. Totalmente contrario a lo que dice el mundo, ¿sí? Cuando ya la moda está imponiendo que el erotismo es mucho más importante, ¿sí? No sé, con las transparencias, con los pantalones ajustados, con la ropa interior que hay que mostrar un poquito. Si buscamos un vestido es muy difícil, y esto porque me ha pasado, es muy difícil buscar un vestido, por ejemplo, para una fiesta que no tenga escote o que no tenga una espalda así toda descubierta. Es muy difícil, ¿no? Cómo el erotismo está instalado en este sistema del mundo, ¿sí? Pero nosotras tenemos que saber esta verdad, que la belleza no está en eso, ¿sí? Otra por nombrar, su delicadeza femenina es su fuerza. Con ella conquista los corazones de los reyes. Ruth 3:11. Su delicadeza femenina es su fuerza. Totalmente contrario a lo que nos venden de la mujer empoderada. Totalmente contrario, ¿sí? Incluso si vimos noticias o algo en la televisión, vemos lo violenta que es la mujer, lo violenta que está, ¿sí? Y lo violentada contra el hombre, ¿sí? Totalmente contrario a lo que Dios nos está diciendo. Después, bueno, la última por nombrarles, dice, su vientre da vida, su pecho nutre la vida, y su instrucción encamina la vida en el temor y el conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo 1:5. Contraria totalmente al aborto, por ejemplo, ¿no? Su vientre da vida, ¿no? Es un privilegio que Dios les da a muchas mujeres, ¿sí? Que son madres. La autora decía que las mujeres que son mamás son criadoras de vida, me gustó este concepto. No creadoras, porque bueno, el creador de vida sabemos que es Dios y que Él es el dador de la vida. Pero esta autora decía criadoras de vida, ¿sí? Porque justamente esta es la tarea que le da Dios a las mamás, ¿sí? De encaminar la vida en el temor y en el conocimiento de Dios, como dice acá en 2 de Timoteo 1:5, ¿sí? Y bueno, y cuántas cosas que el mundo quiere meternos en nuestra cabeza, volvemos para atrás, que nos hace perder de vista el llamado que tenemos de Dios, ¿sí? Como hijas de Dios que somos. En Mateo 6:33, que lo cantábamos al principio también, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia, ¿sí? Dejar de preocuparnos por todo eso que estorba nuestros pensamientos, ¿sí? Y buscar realmente al Señor, cuál es el llamado que Él tiene para mi vida. La verdad que refuta, podemos decir esta mentira, es, fuimos llamadas con un propósito eterno. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y su reino, y no en nuestros propios intereses y pretensiones. Y no quiere decir que esté mal que nosotros querramos hacer cosas o tengamos proyectos, ¿no? Pero tenemos que siempre buscar el propósito de Dios, porque nada tiene más valor que invertir mi tiempo en las cosas que son eternas, ¿sí? Nada tiene más valor que eso, que invertir tiempo, como decían, tu energía, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, todo lo que tenemos tiene que ser para invertir en lo eterno, ¿sí? En lo que es del reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces perdemos de vista esto.
Yo esta semana leía también un versículo, y ya es más o menos lo último, que está en Isaías 26, y justo en el momento que lo estaba leyendo, justito en ese momento Anto compartió algo de Isaías 26, ¿sí? Compartió así como un pensamiento que ella sacó. Y yo me detuve, pero en un pasaje, vieron que a veces nos pasa que leemos cierto pasaje y le prestamos atención a algo. Y después volvemos a leerlo, pero le prestamos atención a otra cosa, ¿sí? Y a mí me pasó que leí un texto que nunca me había detenido a considerarlo, ¿sí? A pensar en eso. Y en Isaías 26, si lo quieren buscar, el versículo 13. No me voy a meter tanto en el contexto histórico de este texto, ¿sí? Pero sí el versículo 13 que dice, Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. De nuevo, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. ¿Cuántas veces decimos Señor, Señor, sí? Pero lo decimos con nuestros labios, pero nuestra vida realmente no está demostrando que Él tiene el señorío de nuestra vida, que Él está siendo el Señor de mi vida, ¿sí? Mis actos muchas veces no muestran esto, así como le pasaba al pueblo de Israel. Otros señores, dice, fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. A veces nosotros pensamos que no adoramos ídolos, simplemente porque no nos estamos arrodillando frente a ellos, ¿sí? Pero a veces nuestra vida está mostrando que tenemos otras cosas que están enseñoreando a nuestra vida, que están siendo señores, que están ocupando el lugar que a Dios realmente le corresponde, ¿sí? Sean, no sé, los quehaceres, sea a no sé cuánto tiempo perdemos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en una serie, que por ahí nos vemos una serie que tiene 200 capítulos en 2 días, ¿sí? Estamos dándole lugar a esos señores, a esos otros señores, con minúscula, ¿sí? En vez de dejar nuestra vida completamente que sea enseñoreada por Dios, que Dios sea el Señor de mi vida. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? De poder pensar que el Señor quiere que nosotros abracemos estas verdades, ¿sí? Que estas mentiras que Satanás quiere hacernos creer no hagan lugar, no hagan mella en nuestra vida, como veíamos al principio del estudio, que no hagan raíz, ¿sí? Que realmente podamos abrazar las verdades que tenemos en la Biblia. Acá se las voy a compartir bien. Y la verdad que nos hace libres, ¿sí? Que estas verdades que nos hace libre, que es, tengo todo el tiempo necesario para cumplir con todo lo que Dios me ha encomendado, ¿sí? No nos olvidemos, no lo que quiere mi amiga, mi hermana, mi vecina, mi marido, no, con lo que Dios me ha encomendado a mí. No puedo convertirme en la mujer que Dios espera de mí a menos que consagre tiempo a la oración y la lectura de su palabra, ¿sí? Que podamos tener una relación íntima con Dios cada día, y es una decisión. Así como María podría haber también dicho, bueno, yo voy a ayudar a Marta, voy a hacer lo mismo que Marta. Sin embargo, ella decidió escuchar al Señor, ¿sí? Es una decisión de todos los días. Y la otra verdad, fuimos llamadas con un propósito eterno. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y su reino, y no en nuestros propios intereses y pretensiones. Y esta frase que he escuchado hace tiempo a un hermano que la dice 2x3, ¿sí? Que nada tiene más valor que lo que yo me pueda llevar a la eternidad. Entonces que nos preocupemos por esto, ¿sí? Por buscar la voluntad de Dios, por buscarle a Él cada día y por preocuparnos en cumplir la tarea que Él nos encomendó a cada una de nosotras, y no nuestras propias cosas o satisfacer nuestras propias necesidades, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahora le pedí a Anto que comparte una canción, ¿sí? Ahí yo la dejo ahí con Anto.
notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, oh, Dios háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.